Bueno, el capítulo 1 es en Venezuela y estos son algunos detalles de lo que ha generado una controversia monumental. Aquí los protagonistas incluyen al gobierno estadounidense, al gobierno venezolano, por cierto, también a la compañía petrolera Chevron. El gobierno de Nicolás Maduro y la oposición de Venezuela firmaron el sábado un acuerdo en México para liberar fondos bloqueados por sanciones. Venezuela padece sanciones estadounidenses y europeas que buscan promover la salida de Maduro del poder. La administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, autorizó al gigante energético Chevron que retome parcialmente sus actividades de extracción de petróleo de Venezuela. Pero el Departamento de Estado subrayó que las demás sanciones siguen vigentes y que seguirán aplicándose vigorosamente. Caracas y Washington han tenido contactos directos luego del conflicto en Ucrania que impactó en los precios del crudo y el combustible. El gobierno estadounidense admitió públicamente que el petróleo venezolano podría ser útil en el mercado internacional y para aliviar la fuerte inflación en Estados Unidos, muy relacionada con el precio de los combustibles. Tanto oposición como el gobierno buscan obtener fondos para utilizarlos en proyectos sociales. No se informó a cuánto ascienden estos recursos y solicitaron apoyo a la ONU, incluido el diseño, establecimiento e implementación de un fondo fiduciario único, al cual irían progresivamente esos recursos. Queda pendiente fijar la fecha y condiciones para las elecciones presidenciales que deben celebrarse en 2024, la principal exigencia de la oposición, que acusó a Maduro de reelegirse fraudulentamente en 2018. Bueno, ¿ustedes creen de verdad que el régimen venezolano ponga sobre la mesa condiciones para que haya elecciones limpias en ese país? ¿De verdad? Bueno, humildemente a mí me parece que eso es algo muy alejado de la realidad. Lo que pasa es que ahora surgen novedades como las que se mencionaban en este reportaje y le pido que nos diga qué piensa nuestro primer invitado, el señor Luis Peche. Es consultor político, es analista, está en la capital venezolana. Señor, gracias por acompañarme. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Un gusto. ¿Qué piensas de lo que está pasando y de estos anuncios? Bueno, a ver, la verdad es que es una situación compleja, porque en Venezuela, digamos, ha habido un cambio con relación a la situación en los últimos años, producto de situaciones tangibles e intangibles, ¿no? Remontándonos a la situación de hace un par de años nada más, pues teníamos una campaña de presión muy fuerte contra la dictadura de Nicolás Maduro acá en Venezuela, con una fuerte presión nacional e internacional en contra de la legitimidad de este régimen. Que bueno, fue impulsada por factores internos con el apoyo de la comunidad internacional, ¿correcto? Luego de ello, pues bueno, factores como la pandemia, algunos errores políticos de la oposición aquí dentro del país y factores últimos como la guerra en Rusia, pues han hecho que el panorama geopolítico haya cambiado mucho. Sumado a ello, pues evidentemente también la situación geopolítica de la región, con la llegada de muchos gobiernos de izquierda a países que formaban parte de esta coalición internacional, pues ha debilitado mucho a esta coalición que intentaba buscar el regreso de la democracia a Venezuela. En ese sentido llega la negociación, este proceso de negociación, al cual la oposición llega bastante disminuida y el chavismo llega a una situación de bastante estabilidad mayor. Entonces, bueno, digamos que hay una confluencia de intereses que pudiesen llegar a que esta negociación llegue a algo que no sabemos si será óptimo para los intereses de la democracia de Venezuela, pero que bueno, al final pareciera que es una de las opciones que se maneja ante la, digamos, claudicación de este movimiento opositor y la estabilidad del chavismo que ha venido en crecimiento. Entiendo que sea una opción, pero ¿de verdad tú crees que se puede llegar a algo parecido a un nivel óptimo para que haya un camino hacia la democracia? Es complicado porque, bueno, evidentemente, pese a que Maduro tiene una posición de mayor estabilidad, también tiene un rechazo prácticamente unánime en el seno de la sociedad venezolana. Entonces, todo lo que sea una elección competitiva representa un desafío enorme para el chavismo, por lo cual resulta improbable que la coalición dominante o la dictadura pues ceda concesiones muy grandes. Sin embargo, la oposición tenía en sus manos una carga que era, bueno, todos estos recursos que habían logrado recuperar producto de la corrupción y resguardar en países como Estados Unidos, como el Reino Unido, como Canadá, como la Unión Europea, que representaban miles de millones de dólares,
y que, bueno, que a través de este canal, digamos que pudiesen decir que salvaguardan o por lo menos salvan un poco su imagen de decir, bueno, nosotros estamos cediendo estos recursos para el país. Ya luego, si la dictadura hace malversación de fondos con ello o algo por el estilo, pues lo estará haciendo con el aval de la Organización de Naciones Unidas, que forma parte de los garantes de este acuerdo del Reino de Noruega, que fue como mediador, y de parte de la comunidad internacional. Entonces, digamos que el chavismo ha profundizado mucho una narrativa de la oposición nos bloqueó los fondos en el exterior. Esta, digamos que es una salida para esta oposición para decir, mira, estos fondos los estamos utilizando, vamos a utilizarlos para lo que es para soluciones para la ciudadanía. Y vamos a hablar de democracia, que es lo otro. Es el segundo punto que se va a discutir en diciembre, y bueno, para el cual pues las expectativas son aún mayores de ver si realmente se puede llegar a una solución efectiva con relación a las elecciones venideras de 2024. Dios quiera. Dios quiera que sea el camino para algo como lo que les pasó a los sandinistas en 1990, cuando pensaron que tenían de alguna forma control de la población y terminaron perdiendo con doña Violeta Chamorro. Luis, muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Lo mejor para ti. Gracias a ustedes y feliz noche. Muy amable. El consultor Luis Peche. Me acompaña ahora desde Washington el señor Antonio de la Cruz, que es presidente de Inter-American Trends, y en este caso el tema del petróleo tiene un punto central, pero me gustaría también que me dijera qué piensa en términos generales de lo que ha visto, de lo que ha oído, de lo que ha leído sobre este proceso, sobre lo que está pasando en este momento en Venezuela. ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación, Pedro, a tu programa. Lo que está planteado en Venezuela en este momento es ver cómo se avanza en una agenda para poder establecer esa elección presidencial, que es lo que busca la comunidad internacional, que ocurra en Venezuela. Y en ese sentido, la administración Biden ha venido cediendo, entregando, flexibilizando las sanciones ante el régimen de Maduro. Lo que ocurrió el fin de semana en México fue básicamente, en la parte social, poder crear un fondo para la crisis humanitaria en Venezuela. Un monto de $3.000 millones que no representa mucho en lo que se necesita para resolver la crisis eléctrica, hospitalaria, alimentaria del país. Venezuela requiere hoy, para salir de esta crisis, alrededor de unos $50.000 millones. Y entonces, si vemos lo que realmente hay, es muy poco. Y no solamente eso, sino que esta es una crisis creada por el régimen de Maduro. Y por eso hay un éxodo de casi 7 millones de venezolanos, en la que ahora va a recaer sobre la comunidad internacional en términos de la ONU, la multilateral, porque Maduro va a usarla como excusa que las soluciones en Venezuela no se logran porque no logra los recursos, porque esto no llega de la noche a la mañana. Para la implantación de estos recursos va a tomar tiempo. Antonio, cuando se habla de negociaciones, ahí tendría que estar siempre presente la palabra reciprocidad, ¿verdad? Ya lo vimos con el régimen cubano en otra época, durante la administración del presidente Barack Obama, y con el actual presidente como vicepresidente. Se le dio una cantidad de cosas a Cuba en ese momento, y en la práctica, del otro lado, prácticamente no ocurrió nada en términos valiosos en cuanto a reciprocidad. Yo, me parece, vería de otra forma esta situación si el gobierno estadounidense dice, miren, apoyo que se liberen estos fondos, qué bueno que se usen para una causa humanitaria, tendría que haber una demostración de buena voluntad del régimen venezolano, liberen un grupo considerable de la gente que tiene presa por pensar diferente, por no haber cometido ningún delito. No veo nada de eso. ¿Le preocupa? ¿Cree que es algo en este momento, vamos a decir, inalcanzable en términos de una negociación? ¿Qué cree sobre esto? En términos de negociación, no creo que vaya a suceder, en términos de que Maduro ceda ante una reciprocidad, porque hasta ahora no lo ha hecho. No lo ha hecho ni siquiera con los pasos de haberle entregado los sobrinos, haberles liberado los sobrinos de las causas que tenían aquí en Estados Unidos. En ese sentido, yo no lo veo. Yo lo que creo es
que en esa narrativa que viene construyendo con Petro, con él conjuntamente, el Gustavo Petro, el presidente de Colombia, es donde quiere que regrese al mundo de los países democráticos. Yo creo que una acción que Maduro podría tomar unilateralmente en diciembre, que es el espacio donde generalmente ocurre, tener una causa de liberar unos presos políticos, civiles, para seguir construyendo esa imagen de que él va avanzando, pero no por una presión de una negociación. Yo creo que sí se puede dar una amnistía en ese término, pero para favorecer y seguir construyendo esa narrativa de que Maduro va avanzando, porque haberle entregado la licencia a Chevron, que regresa, bueno, está en Venezuela, pero que puede volver a operar y a exportar el crudo venezolano, le da un gran oxígeno a Maduro en este momento desde el punto de vista de los recursos, aunque la licencia diga que no puede obtenerlo, cosa que no es cierto, porque a la final el esquema, la estructura, cómo se maneja, porque de la otra manera la licencia estaría violando las leyes venezolanas, porque una empresa venezolana que es como está, porque es socia de PDVSA en dos empresas mixtas, Petroboscán y Petropiar, en el occidente del país, en el oriente del país, necesita pagar sus regalías y sus impuestos, porque de otra manera viola la Constitución. Entonces, si nosotros entendemos la letra de la licencia, estaríamos diciendo que los Estados Unidos le pide a Chevron que viole una ley. Increíble, ¿verdad? Que no creo que va a ser cierto. Sí, pero tienen mucha razón ustedes. Una cosa insólita, cuando uno lo analiza en términos del peso de lo que está escrito, es básicamente lo que dice usted. Autorizamos que usted viole la ley, etcétera, etcétera. Es una cosa por demás curiosa. Una pregunta en aspectos de mercado petrolero ya ahora a nivel mundial. La demanda china parece contraerse, la economía china está creciendo mucho más lentamente que durante años previos a la pandemia. Empiezan ahora a ponerse mucho más espesas las cosas con el tema del COVID en China. Estamos viendo cosas insólitas en términos de protestas callejeras. El petróleo está bajando a niveles que ayer, por ejemplo, hubo un momento en que estaba en el precio que tenía el 1 de enero de este año, ¿verdad? O sea, se perdió todo lo que había subido a lo largo del año. ¿Qué ve en términos de impacto realista en el corto y mediano plazo de lo que está ocurriendo? En el mercado internacional, el precio del petróleo por los escenarios que estamos viendo en cuanto a recesión en el 2023, una economía china que no logra despegar por la política de cero COVID y por lo tanto se cierra y el consumo de energía es menor. Vemos que el precio tiende a caer. Sin embargo, recordemos que ya los OPEP, con Rusia, lo que se conoce como los OPEP Plus, sacaron en noviembre propusieron sacar 2 millones de barriles diarios para amortiguar precisamente este efecto. Y ahora el 5 de diciembre tienen la reunión ordinaria del OPEP en Viena para reevaluar nuevamente el mercado y posiblemente vuelvan a recortar producción porque ellos andan buscando un precio de crudo del barril WTI en más o menos 65, 75 dólares el barril. Entonces, ellos están buscando ese precio por sus presupuestos para poder garantizarlo. Y de otra manera le costaría mucho, porque bajar más el precio en un momento donde hay muchas necesidades tendrían dificultades en estos países. Entonces yo creo que vamos a ver un precio, y por supuesto un precio de 65, 70 dólares para el próximo año, promedio año, va a tener un precio del galón de la gasolina aquí en Estados Unidos alrededor de unos 2.70, 2.90. Y eso podría aliviar un poco los costos en términos de inflación. Claro. Que tiene... No, me parece... Esa es una de las buenas noticias en términos del consumidor asomándose al balcón a ver qué está pasando en el mundo. Caballero, un placer. Muchísimas gracias por acompañarme. Muchas gracias, don Pedro, hablar con usted. Un gusto. Nos vamos de la conversación con Antonio de la Cruz a algo que ocurrió en la frontera de México y Estados Unidos y que parte el alma, pero es lo que le está pasando a miles y miles y miles de venezolanos, en este caso a cientos que quedan atrapados en este limbo entre que México no los quiere, Estados Unidos no los quiere, tratan de protestar, bueno, ocurren cosas como esta.
Unos 400 migrantes venezolanos fueron desalojados el domingo del campamento que habían instalado a fines de octubre al borde del río Bravo, en la frontera con Estados Unidos. Decenas de policías antimotines y miembros de la Guardia Nacional participaron en el operativo. Por momentos hubo forcejeos con los migrantes que no querían ser trasladados. No saben todo lo que va a pasar para estar aquí. Llegaron con un megáfono diciendo que teníamos que desalojar, pues, que hoy era desalojo aquí, que a juro que teníamos que irnos. Y más adelante patearon las carpas. Le patearon las carpas a unos compañeros y arriba a juro, pues, así que prácticamente a juro. Mucha gente estaba colaborando, pero después que vieron la situación como era, porque al final uno no puede creer en nadie, ¿me entiendes? Porque uno ha pasado tantas cosas. El gobierno local argumentó que el operativo respondió a un dictamen de Protección Civil que advirtió sobre el riesgo de incendio por las fogatas que los migrantes encienden ante las bajas temperaturas cerca de sus carpas de plástico. El gobierno de Ciudad Juárez dijo en un comunicado que fueron cerca de 500 los migrantes trasladados a los diferentes albergues de la ciudad. Pero la oficina local del Consejo Estatal de Población dijo a la France Press que solo 70 aceptaron irse a 2 albergues. El resto acudió a hoteles y algunos se reubicaron en otros puntos de la ciudad a la intemperie. El operativo se registra luego de que Estados Unidos levantara una restricción migratoria, una decisión que entrará en vigor el 21 de diciembre. Según datos oficiales, el número de migrantes venezolanos, cubanos o nicaragüenses que intentan cruzar la frontera terrestre de Estados Unidos ha aumentado un 149% con respecto a octubre de 2021. Les diré, es más todavía el porcentaje de aumento. En algunas de las nacionalidades se ha multiplicado por 3 y 4 el número de quienes tratan de entrar a Estados Unidos. Bueno, en Cuba, mientras tanto, hubo elecciones. Yo sé, parece una burla, ¿verdad? Pero el tema es, el régimen los llama elecciones, ahí no se puede escoger. Lo interesante es que mucha gente votó no yendo a votar. En otras palabras, el abstencionismo, la gente que no participó, llegó a un número insólito, más de 2,5 millones de personas. En Cuba era habitual decir que iban a votar más del 90% de los habitantes. Bueno, en estas elecciones municipales participó 68% de la población. Y de los que participaron, 5% de los votos nulos, le mentaron la madre a Díaz-Canel y otras áreas, y 5% que votó en blanco. Y por supuesto, si la dictadura dice esos números, fueron mucho más altos seguramente los anulados y los votos en blanco. Vamos a una pausa. Al regresar, vamos a Ucrania, a asomarnos a lo que es esta batalla y eso que falta todavía casi un mes para que empiece el invierno. Vamos a hablar con un amigo en la capital de cómo se enfrenta esta lucha. Estuvieron 3 días seguidos sin electricidad, mientras Jersón sigue siendo objeto de un bombardeo tremendo por parte de los rusos allá en el sur.